Va de nuevo, espérenme tantito. Ya está, ya se está grabando. Buenas tardes, entonces otra vez pasamos lista. Luis, Presente, profesor. Julia, Presente. Mariana. Presente. Muchas gracias. Seguramente los demás se irán incorporando en el transcurso de la sesión. Vamos a comenzar. Ivonne no tiene audio, eh, pero bueno, ya te estoy viendo. Bueno, ahora sí, Ivonne, pasamos listas y te activas y me dices que estás presente. Presente, Doc. Gracias. Y Eh, ahora sí ya pude entrar. Perfecto, qué bueno que ya están todos. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy, como les dije, va a ser un poco ajustada, vamos a tratar de irnos un poquito más temprano. Eh, entonces, eh, en la sesión anterior habíamos comenzado a trabajar sobre financiamiento público y yo les había dejado como tarea en alguna de las tareas el que buscaran una definición de lo que es un fideicomiso. Prácticamente todos presentaron distintas definiciones, ya están calificadas, están en la plataforma de Cursame, pero yo quisiera partir de esa definición para precisamente poderles explicar las diferencias que tiene el programa de estímulos a la innovación, que es el que tomamos como ejemplo, y poder hacer algunas anotaciones que pueden ser relevantes en su caso. Entonces, para comenzar, yo les pediría a cualquiera de los que están presentes que por favor me indiquen o me hagan un comentario de qué es lo que recuerdan sobre la definición de lo que es un fideicomiso. ¿Alguien que quiera comenzar? ¿Alguno de los asistentes? Obviamente no está David, hasta donde alcanzo a ver. A él no le pregunto, pero a los A, demás sí. a Julia. ver, yo de lo que alcanzo a recordar, decía que es un contrato amplio que se celebra entre más de dos personas. En este tipo de contratos mencionaba que siempre hay un tercero. Sí, A ver. que es el beneficiario y que en la terminología de los fideicomisos se conoce como fideicomisario. ¿Cuáles son Ajá. las otras dos partes de un contrato de fideicomiso? Cualquiera que se Es el acuerde. Sí, fideicomitente, el ajá, fiduciario, el, el fiduciario y el otro que mencionó, el el fideicomisario, beneficiario, ¿no? el beneficiario. Y Sí. algún otro comentario. Gracias, Julia. ¿Algún otro comentario? Luis, Ivonne o Mariana. A ver, Luis. Yo, Doc, sí, eh, hablaba algo acerca de que cuando cuando un grupo de personas, este, ¿cómo se dice? Solicita o crea eh, el fideicomiso o el contrato para obtener un fideicomiso, este, que digamos que como que de nadie es el efectivo. Es como que algo todos es un objeto que de todos es, pero de nadie en particular, y es para trabajar ya sea dinero o algo por el estilo, y es para que puedan ocuparlo todos en grupo para algún fin en especial o algo así. Bueno, en realidad lo que dice es que, lo pusiste en tu definición, en un contrato de fideicomiso, en un fideicomiso, el fideicomitente, es decir, el dueño del dinero, lo que hace es que se lo encarga. La ley de fideicomisos dice a la institución fiduciaria, dice como para que lo administre como un buen padre, lo que quiera decir eso, pero en otras palabras, lo que tú pusiste en tu definición y que es lo que estás ahorita comentando, quiere decir que en el momento en que el fideicomitente lo deposita en el banco, en la fiduciaria, que normalmente es un banco, pierde el control de ese dinero. O sea, aunque sea de él no puede decidir sobre el destino, no, es decir, no puede decir ahora me lo voy a gastar porque se me acabó el dinero. Una vez que lo pone en el patrimonio del fideicomiso, solo puede salir
de conformidad con las reglas que se establecen en el momento de crearlo. Entonces, por eso se dice que pierde de alguna manera el control de ese patrimonio, y ese control lo asume la institución fiduciaria, que normalmente es un banco, y que tiene la obligación de administrarlo conforme a las instrucciones que originalmente le dio el fideicomitente. En este caso, en el caso de los fideicomisos que establece el gobierno, hay fideicomisos de carácter público, es decir, que pueden considerarse como si fuera una secretaría, un consejo, una dependencia, y tienen una estructura orgánica, y fideicomisos como en el caso de la Ley de Ciencia y Tecnología, que no tienen esa estructura. Mariana, tú te habías activado, ¿quieres hacer algún comentario? Bueno, quería comentar justamente lo que acaba de mencionar, que bueno, es como un contrato que de una persona le da el derecho o le transmite los bienes o el dinero a otra persona para que esa otra persona lo administre y lo invierta a un tercero o con un tercero más bien. Correcto. Bien, ahora, les había pedido, no todos lo hicieron, pero que relacionaran esa definición del fideicomiso o el concepto de fideicomiso con la Ley de Ciencia y Tecnología. En algunos casos hacen mención de manera general, en otros hacen mención a la sección de la ley en donde están descritos, en otros citan una parte de algún artículo, y lo que me permitía hacer, y es lo que tienen en pantalla, que espero que puedan estar viendo, son algunos de los artículos en donde se mencionan los fideicomisos. Efectivamente, en el capítulo que habla de los instrumentos de los que se le otorgan o se le dota a la Ley de Ciencia y Tecnología para poder fomentar a la actividad científica, tecnológica y de innovación, es la sección 4 está destinada a los fondos. ¿Y qué es lo que vale la pena resaltar? Bueno, primero, en el artículo 23, que les había yo pedido que hicieran la tipología de los fideicomisos en el marco de la ley, es que hay dos tipos de fondos, los fondos CONACYT y los fondos de investigación. Los fondos de investigación son los que establece cada centro de investigación o cada dependencia a su interior, son como fondos internos y tienen poco impacto en el fomento hacia terceros, que sería, digamos, la tarea del CONACYT. Los fondos CONACYT se dividen en 5 modalidades, de las cuales las primeras 4 están ahí señaladas en el artículo 23, y la quinta es la que está prevista en el artículo 25 bis, que está en la parte de abajo de la diapositiva, en donde ustedes pueden ver que hay fondos institucionales, sectoriales, de cooperación internacional y fondos mixtos. Más o menos, en total, hay cerca de 65 fondos diferentes en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología. Los más abundantes son los sectoriales y los mixtos. En mixtos son 35, sectoriales son cerca de 35, institucionales hay como 10 y de cooperación internacional hay 3. Y solamente hay un fondo sectorial de innovación, que es el que se conoce por su acrónimo de FINOVA. Dice el artículo 24, que está también en esta diapositiva, que todos los fondos se constituirán y se administrarán bajo la figura de fideicomiso, es decir, cuando estamos hablando del fondo sectorial de Zagarpa o de salud o del Fondo de Innovación Tecnológica, el FIT, o del FINOVA, estamos hablando de instrumentos que tienen la figura jurídica de fideicomiso. Y en el artículo 26 hay pues algunas de las reglas que tienen que tener todos los fideicomisos y que están, digamos, ya establecidas desde la ley y por lo tanto son de observancia obligatoria para cualquier fideicomiso. Y de ese solamente quería yo resaltarles la fracción quinta de ese artículo 26, tiene más fracciones, no las puse todas, en donde dice que a partir de que se firmen, de que se establezcan estos fideicomisos, todo el dinero que entre a ese fideicomiso del CONACYT o de la contraparte, en el caso de los fondos sectoriales y los fondos mixtos, se considerarán erogaciones devengadas del presupuesto de egresos de la federación, es decir,
que en el momento en que se deposita el fideicomiso es para efectos presupuestales como si ya se lo hubieran gastado. Es decir, ese dinero ya salió del CONACYT o de la Secretaría de Economía o de Agricultura o de Salud y está, como lo dice la definición del fideicomiso, al cuidado de una institución fiduciaria, de un banco, que tiene una serie de reglas y que tiene un comité técnico. El propio contrato de fideicomiso establece que, aunque el fideicomitente, en la mayoría de los casos, excepto en los fondos mixtos, es el propio CONACYT, el CONACYT no le puede decir, ahora dáselo a Juan, a Pedro o a Pablo, sino el dinero que se le va a entregar a Juan, Pedro y Pablo tiene que cumplir con una serie de requisitos y uno de ellos, que está también en la ley, es que se hayan evaluado, que los proyectos correspondan a una convocatoria, es decir, que los beneficiarios hayan participado y concursado en una convocatoria y que hayan sido evaluados, como les digo, y que por lo tanto hayan sido, que el criterio de calidad haya sido el principal. Es decir, en todos los fondos del CONACYT y en la mayoría de los instrumentos del CONACYT, aún los que no son fondos, la ley dice que el criterio principal para otorgar, hacemos el paréntesis, David, solamente para que quede constancia, pasamos lista, David Vargas. ¿Presente? Presente, doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Bueno, entonces, si quieres desactivar tu teléfono y lo activan cada vez, digo, su teléfono, su micrófono. Entonces, lo importante de esto es que, y más bien es una pregunta, ya vimos que todos los fondos tienen que ser fideicomisos, que los fideicomisos se consideran gastados el dinero en el momento en que entra el patrimonio del propio fideicomiso y que hay una serie de reglas, entre otras el que sea bajo concurso, que hayan sido evaluados y que tengan una calidad mínima, que es un criterio que establece la ley. Ahora, yo les preguntaría, ¿por qué creen que, bueno, y solo para darles un poco más de contexto, si leyeron esa parte de la ley, habrán visto que una de las características de estos fondos es que no necesitan una autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el fideicomitente único de la Administración Pública Federal. Entonces, aquí el fideicomitente no es la Secretaría de Hacienda, no hay que pedirle permiso, solo hay que registrarlo y tiene una serie de características, lo que seguramente para ustedes será fácil entender que ha generado una serie de conflictos y de tensiones políticas entre la Secretaría de Hacienda y el CONACYT. La pregunta que les vuelvo a hacer es, ¿y por qué creen que se puso en la ley o se hace toda una sección y se tiene toda una reglamentación para que los recursos que en su mayoría entrega el CONACYT sean a través de fideicomisos? ¿Qué es lo que ustedes piensan? A ver, Mariana. Pues lo que yo pienso es que se hace para asegurar que realmente los recursos se van a utilizar para lo que se pidieron, ¿no? Ajá, ese es parcialmente correcto. Lo que garantiza no es tanto que se vayan a utilizar, sino que se vayan a entregar para lo que fueron destinados. Vamos a suponer que estamos hablando del fondo de la Secretaría, el Fondo Sectorial de Salud. En principio, el banco se tiene que asegurar que sean proyectos que hayan sido aprobados en el marco de la convocatoria del Fondo de Salud y no del Fondo de Agricultura y no del Fondo de Semarnat o el de Educación o el de Ciencia Básica. Entonces, una de las características es porque eso permite reforzar, digamos, la transparencia del destino que se le da a los fondos. Ya una vez que se le entrega al beneficiario, que puede ser una institución, una empresa o una persona física, pues ya la responsabilidad del ejercicio del gasto del recurso corresponde a este beneficiario. ¿Qué otra razón creen ustedes que puede tener? ¿Alguien más? Bueno. Yo creo que finalmente también no interviene Hacienda porque
una vez que le entregan el recurso al beneficiario, este tiene que comprobar, tiene que dar facturas y de todos modos todo eso se está yendo a Hacienda, ¿no? El recurso es federal, si eso es lo que dice Julia, así como Fox, lo que quiso decir Julia es que esos recursos son públicos y no pierden su carácter federal aunque hayan sido entregados a través de un fideicomiso. Otra vez tiene que ver con el control y con la transparencia. David, ¿habías activado tu teléfono, tu micrófono? ¿Alguna otra idea de por qué se buscó que los recursos del CONACYT se entregaran vía fideicomisos? Mire, yo creo que fue más que nada para dar la libertad a los beneficiarios de no estar tan tensos o tengan la libertad de invertir el dinero en lo que realmente se escogió, pero sin estar tan atosigados por el sentido de Hacienda, de tener que tener las facturas, tener diversas cosas. Digo, sí tienen que comprobar, pero ya es menos la presión que se va sobre ti. Si está Hacienda sobre ti es mucha más presión. No sé Bueno, si más o menos por ahí vaya. Me parecería lógico, aunque la realidad es lo contrario. Y es un poco por eso es que he estado insistiendo en que cuando hablamos de recursos públicos veamos las leyes. En realidad, como ya les explicaba en una de las sesiones anteriores, los fondos públicos están sujetos a un chorro de normatividades. No importa si es Hacienda o no es Hacienda, siguen siendo una un ejercicio que requiere de una gran atención y una gran complejidad. Si ustedes como emprendedores o como promotores del uso de recursos públicos para la innovación, utilizan o sugieren a una empresa que utilice recursos públicos, pues tendrían que, en lugar de decirles es que va a ser más fácil que te lo gastes, tendrían que decir, pues tienes que cumplir con un chorro de reglas. Hay una circunstancia adicional a la que ustedes ya señalaron y que es una de las razones por las que se ha utilizado a los fideicomisos, ha buscado que sean fideicomisos, y tiene que ver con eso que puse en negrillas, que está en esta diapositiva, y que tiene que ver con que el recurso se considere que ya fue gastado. Tiene dos impactos importantes. Primero, que para asignar el recurso de un proyecto, bueno, lo primero que habría que decir es que un proyecto de ciencia o de desarrollo tecnológico o un proyecto de innovación generalmente dura más de un año. Si nosotros no lo sacamos de la regla fiscal general de todos los recursos públicos, de que el presupuesto del país se ejerce por año fiscal, en México es de enero a diciembre, en Estados Unidos es de octubre a octubre, etcétera, etcétera, eso haría que los proyectos lo más que podrían durar serían 12 meses, o sea, el año fiscal. Al decir que ya se consideran devengadas y por lo tanto que ya se gastaron, entonces las propias leyes lo que establecen es que la duración de los proyectos será la que señalen las reglas de operación, y en este caso, en los fondos CONACYT dice que los proyectos durarán lo que tengan que durar. Eso lo que hace entonces es que un fondo, por ejemplo, un proyecto para desarrollar, no sé, un nuevo material, un nuevo alimento, un nuevo medicamento, que puede durar 3 años o 4 años, puede perfectamente estar aprobado por el fondo correspondiente y durar el tiempo que sea. Y la segunda razón por la que se utilizan los fideicomisos es que si al beneficiario le aprueban un proyecto, digamos, de 1 millón de pesos o de medio millón de pesos, de 10 millones de pesos, ese recurso, por la misma naturaleza del fideicomiso, el banco va a decir, a ver, ¿y dónde están los 10 millones de pesos que le quieres dar a este beneficiario? Yo necesito que estén en el patrimonio, porque si no, no lo estoy cuidando como un buen padre, porque podría darse el caso de que si yo te digo, bueno, te autorizo 10, pero este año nada más te voy a dar 5, y el año que entra, si me autoriza el presupuesto la Secretaría de Hacienda o la Cámara de Diputados, entonces te doy los otros 5, y entonces el fideicomiso no estaría cumpliendo su función primigenia, que es la de cuidar el patrimonio que se pone a disposición de este tercero, que es el fideicomisario o beneficiario. Entonces,
en el caso de ciencia, tecnología e innovación, la razón por la que se utilizan los fideicomisos es precisamente esta posibilidad de tener proyectos de largo alcance, de larga duración y garantizar desde el momento en que se autorizan los recursos que todo el costo del proyecto está ya depositado en este banco y que pase lo que pase, el proyecto tendrá el dinero para hacerse. Entonces, la pregunta que sigue, y antes de que regresemos al tema del programa de estímulos a la innovación, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y por qué el PEI, que en este año representa pues, cerca del 15% del presupuesto de CONACYT, es el programa individual más grande del CONACYT, que tiene que ver con el fomento a la innovación, y la innovación pues tiene tanta o más incertidumbre que la investigación científica o el desarrollo tecnológico? ¿Por qué no es un fideicomiso? Otra vez les preguntaría su opinión y les pediría que trataran de separar cuáles podrían ser las ventajas de no ser fideicomiso desde su punto de vista y cuáles serían las desventajas que podría tener el que no sea un fideicomiso, un programa como el programa de estímulos a la innovación. Aviéntense al ruedo, jóvenes. Doc, me costó un poco de trabajo entender la pregunta. Le pediría me pudiera volver a repetir, por favor. Sí, acabamos de pasar 15 minutos, bueno, entendiendo un poco más de los fideicomisos, entendiendo cuál es el papel que juegan los fideicomisos en el marco de la Ley de Ciencia y Tecnología, y que por lo tanto es un instrumento que, si ustedes leen la ley, se darán cuenta que es el instrumento privilegiado, es el más importante y el que se busca que tenga que todos los instrumentos o todo el dinero de CONACYT pudiera ser entregado a través de los fideicomisos. Pero resulta que el programa más grande presupuestalmente no es un fideicomiso, es un programa presupuestal y por lo tanto no cuenta con, por ejemplo, esta mención que está en la fracción quinta del artículo 26 de la ley, de que se consideren erogaciones devengadas y por lo tanto tiene que gastarse todo el dinero en un mismo año. Eso parecería contradictorio. Entonces, les pregunto, en su opinión, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de, ahora sí que poner la canasta más grande más bien la cosecha de huevo más grande en una canasta distinta a las demás? A ver, ¿cuál podría ser desde su punto de vista la razón? ¿Alguien que quiera dar su opinión? Si no encuentran nada malo, digo nada bueno, pues no hay nada bueno. Si encuentran que no hay nada malo, pues igual. O si les parece que es indiferente, ¿por qué? ¿Cuál podría ser desde su punto de vista esta circunstancia? ¿Nadie? Pues bueno, yo quisiera, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero si a una persona le dan un fideicomiso, que es lo que estamos viendo, para la innovación, pues eso le daría una gran ventaja, porque si es exitosa la innovación, pues se podrían crear fuentes de empleo o bien si ya tiene la innovación y con el apoyo del fideicomiso puede crecer más, ¿no? Sí, ese es, pero a ver, si estoy de acuerdo contigo, Mariana, pero lo que tendríamos entonces que reflexionar es si eso es solo porque es fideicomiso o como estamos, porque en otras palabras, ¿por qué lo estamos viendo en la materia de financiamiento público y privado? Ya pasamos un poco por la reflexión de las necesidades de las empresas de tener recursos adicionales para apoyar sus procesos de innovación. Ya vimos que hay financiamiento público, financiamiento privado, y entonces sí, estoy de acuerdo contigo. Si tienen más dinero y saben en qué lo van a utilizar y está bien diseñado su proyecto y tiene éxito, entonces, bueno, generarán empleos,
generarán más ventas, generarán más utilidades, pagarán más impuestos y entonces todo será muy bueno. La realidad es que a lo mejor en un escenario muy optimista, apenas la mitad de los proyectos de innovación pues tienen un éxito relativo, solo unos pocos, uno o dos, pueden realmente generar unas ganancias importantes y la mayoría y la otra mitad incluso fracasa. Entonces, ya vimos que hay una decisión de Estado, digamos, de apoyar a las empresas para que hagan innovación, porque de otra manera no lo harían y es lo que los economistas llaman estas fallas de mercado. Entonces, ahora decir, bueno, si lo tengo en un fideicomiso, eso me hace mejor o peor. Mi percepción es que, por lo menos con la base de la información que hemos escuchado y que yo les he aportado, pues no hay una gran, no habría una gran diferencia. O sea, lo importante es tener el dinero. Y aquí yo entendería de lo que dice Mariana, es que, por el contrario, si un proceso de innovación dura más de un año y no es un fideicomiso, pues entonces, por las reglas de la estructura de la administración gubernamental, de que los presupuestos son anuales, entonces, pues tengo un problema porque solamente voy a alcanzar a desarrollar una parte del proyecto, cosa que sucede en la realidad en el programa Estímulos a la Innovación. ¿Alguna otra, y eso es una desventaja, algún otro comentario positivo o negativo? Bueno, a ver. Se me ocurre, sí, por ejemplo, a lo mejor es como desventaja la parte de las reglas que considera en donde pues es un año el que se tiene estipulado como tiempo para poder hacer uso y respetar el contrato. Pero me imagino que, bueno, los estímulos a la innovación a lo mejor tiene que ver con pensar en un negocio en donde pues tengas como que un arranque muy rápido, algo que al momento de hacer un análisis financiero o análisis estadístico de ventas o algo por el estilo, consideres que pues vas a alcanzar a tener un buen avance y como que estimular al grupo de personas que baja el fideicomiso o el responsable del proyecto que se encargue de responder, pues como es innovación, pues debería ser como, vamos, que se gaste rápido el dinero y también que sea conveniente administrativamente para hacer un flujo económico y cosas por el estilo, no nada más gastárselo en a lo mejor en algo que parece innovación, pero que al final no lo es y que pues generalmente no se puede comercializar y pues bueno, hay fallos por todos lados. ¿Tú Algo trabajas así en se la me... Secretaría de Hacienda? ¿Cómo? Te iba a decir que si trabajabas en, te hacía la broma, pues, de que si trabajabas en Hacienda, Ah, efectivamente ese es parte de los argumentos de la Secretaría de Hacienda, es decir, cuando un programa es anual, digamos, el beneficiario tiene más prisa en hacer el proyecto. La realidad es que, imagínense ustedes que tienen 100 pesos y por un lado les dicen, hay dos, y son inversionistas ángeles, y tienen dos alternativas, un proyecto que va a durar 3 años, 4 años, para más o menos tener sus resultados y luego ver si eso es buen negocio y luego ya de ahí empezarlo a escalar, y otro proyecto que va a durar un año y que le dicen en un año yo te tengo resultados. Digamos, la lógica de si solo tengo 100 pesos para invertir, pues es que lo invierta en los negocios de más corto plazo, ¿es correcto? Y entonces la Secretaría de Hacienda prefiere inversiones, digamos, la Secretaría de Hacienda o el Ministerio de Economía de prácticamente cualquier país estarán tentados, digamos, el gobierno en general estará tentado a apoyar proyectos en donde el beneficiario puede encontrar o entregar un resultado en un menor plazo, porque eso permite rendir cuentas ante la sociedad, decir, bueno, invertimos 100 pesos en proyectos de innovación y miren, ahora ya hay tantos startups o hay tanto más de impuestos que se está pagando. Entonces hay una cuestión de una visión de corto plazo que tiene que ver no con una, no es que sean malos los gobiernos, es la lógica de los periodos gubernamentales. Tienen un cierto tiempo para entregar resultados.
pero hay otra que tiene que ver ya con un asunto un poco más técnico de carácter presupuestal y que tiene ahí sí que ver con nuestra cultura mexicana. Aparte del asunto de la posibilidad de tener resultados más rápidos, el que ustedes le den recursos, o si fueran el gobierno y le dan a un fideicomiso, que ese fideicomiso para un proyecto, digamos, otra vez de 100 pesos y que se va a gastar 10 pesos el primer año, pues los 100 pesos tienen que estar en el patrimonio del fideicomiso para que se le puedan entregar 10. Y entonces esos 90 que no se van a utilizar durante ese año y que ya sabemos que no se van a utilizar durante ese año, entonces no sabe el gobierno, no puede hacer nada, por un lado, pero además no sabe en qué lo podría, qué va a pasar en el año 2 y en el año 3. A lo mejor resulta que los primeros experimentos los primeros desarrollos no son adecuados y entonces se va a gastar al siguiente año apenas un poquito, etcétera. Y entonces las autoridades presupuestales, sea la Secretaría de Hacienda, los ministerios de Economía, en fin, los ministerios de Finanzas de los distintos países, ven con recelo el colocar estos recursos en donde no se sabe cuál va a ser, cuándo se va a terminar ese dinero. Entonces, lo lógico sería, digamos, si lo quisiéramos comparar con economía doméstica, a lo mejor si tenemos destinamos mensualmente dinero, no sé, para comprar azúcar, y al término del primer mes, pues nos damos cuenta que todavía no se acaba el azúcar, pues a lo mejor no nos gastamos otra vez el dinero en azúcar porque vamos a terminar teniendo una bodega llena de azúcar y no nos las vamos a acabar. La ventaja de los programas fiscales de alcance anual y en particular de los programas de fomento a la innovación, ahí va pasando el avión con el Papa exactamente en este momento, enfrente de mi ventana, por si alguno estaba preocupado, ya va a llegar. Me distraje. Es que el PEI permite hacer una planeación mucho más, o los programas fiscales anuales permiten hacer una planeación mucho más ágil y precisa de las políticas. No solo porque entregan resultados más rápido, sino porque saben que cada año se agota el azúcar. Entonces, yo puedo decir, cada año le voy a destinar tanto dinero a la compra de azúcar porque sé que se va a gastar. Entonces, eso hace pues que hay algunas ventajas desde el punto de vista presupuestal que, para ponerles una comparación, en el último en el 2015, el programa de estímulos a la innovación en el CONACYT tenía inicialmente 4,600 millones de pesos y todos los fondos juntos no tenían arriba de 1,000 millones. Es decir, el recurso principalmente se destinó a estos instrumentos porque cada año hay 600, 700, 800 proyectos que comienzan y terminan y por lo tanto la política pública también se puede evaluar no solo en términos de resultados, sino también en términos de desempeño y de operación. Entonces, esto para que podamos entonces decir, sí, hay recursos públicos que están en el gobierno, esos recursos públicos se van a entregar para fomentar una actividad, en este caso la ciencia y la tecnología. Hay una batería de instrumentos que pueden ayudar a este propósito y se elige, en el caso de CONACYT, por un lado, instrumentos de mediano y largo plazo que no son muy populares en las autoridades financieras, pero que permiten garantizar que los procesos de mediano y largo plazo se van a llevar a buen puerto, por lo menos en términos de que no se acabe el dinero. Y por el otro lado tenemos instrumentos de corto plazo, de pocos meses, que permiten una planeación ágil, un seguimiento desde el punto de vista del desempeño presupuestal mucho más cercano y que permiten estar viendo resultados. La crítica
es, pues sí, pero son resultados chiquitos porque el tiempo es pequeño. Entonces, y cada una de esas cosas, o sea, todo esto no pasaría del rollo que les cuenta el profesor Chávez, porque ha trabajado en CONACYT y se lo sabe, y entonces, pues para ocupar el tiempo de la clase. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? A ver, algún comentario de todo esto que acabamos de escuchar o que acaban de escuchar, ¿les sirve, no les sirve? ¿Para qué creen que podría ser de utilidad? ¿Algún comentario? Doctor, Sí, David. yo considero que sí nos sirve porque más adelante es fundamental para nuestra maestría, para desarrollarnos profesionalmente. Todo esto lo vamos a poder aplicar. Yo creo que posteriormente, después de que finalicemos nuestros estudios, vamos a poder tratar de participar o participar en algunos de estos proyectos y estar en contacto con este tipo de propuestas o este tipo de clases, perdón, nos va a mantener informados y nos vamos a enseñar a bajar todo este recurso. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Digamos, es la respuesta genérica, porque nos va a servir para el futuro. No sé si a ustedes cuando eran jóvenes, alguno de sus maestros les hizo la burla, sobre todo cuando entraban a la carrera, de que la mitad de los profesores o los profesores en la primera mitad de la carrera les decían, esto ahorita no lo vamos a ver porque lo vamos a revisar más adelante, lo van a ver ustedes en las materias de la segunda mitad. Y cuando llegaban a la segunda mitad, los maestros decían, esto lo debían de haber visto ya al principio de la carrera. Y entonces al final de cuentas, sí, la información que ustedes reciben en principio debería de tener una utilidad para el futuro. Mi compromiso y mi convicción es que esta información les puede servir, pero yo creo que puede haber cosas tal vez un poquito más puntuales. Aquí en esencia, la idea es que ustedes, primero, entiendan que cuando hablamos de financiamiento público, no estamos hablando de una sola opción, ni de una sola fuente, ni de una sola regla, que hay una diversidad, no solamente de dependencias que me pueden ayudar, sino también de tipos de instrumento al interior de una dependencia. Y una vez que entendemos esa diversidad, lo que sigue por necesidad lógica es identificar de ese abanico de posibilidades, entonces, ¿cuál será el que más me conviene? Y aquí, en esta discusión, básicamente lo que yo les planteo como moraleja casi lógica es, si tú estás en una etapa muy temprana del desarrollo de un proceso, un producto, un servicio, o sea, si tu innovación está todavía en pañales, pues lo normal será que busques instrumentos que te den a lo mejor menos recursos, pero mayor duración, porque esos te van a permitir madurar tu proyecto, tu proceso, tu producto y reducir la incertidumbre. Si estás en una etapa media del desarrollo de tu innovación, entonces probablemente te convenga entrar a estos instrumentos de subsidio a fondo perdido, en donde puedes terminar de afinar eso que quieres llevar al mercado sin tener el compromiso de que se te va a ir la economía de tu empresa. Ya sea, como bien dice David, que lo hagas para tus propios fines o que lo hagas para asesorar a un tercero. Y en principio, después entraríamos a la etapa de financiamiento privado, en donde vas a buscar un socio que corra riesgos contigo y obviamente ese socio, pues mientras menos riesgo y más atractivo y más elementos se puedan tener para prever que es una buena inversión que le va a dejar utilidades, pues los van a tener. Entonces, esta primera parte, si bien es solo para el caso de CONACYT, si ustedes revisan en el caso de la Secretaría de Economía, pues tiene por lo menos 4 o 5 instrumentos relevantes para la innovación, que sería, por un lado, el Fondo de Innovación Tecnológica, que está coordinado con CONACYT y que tendría, pues, más o menos los elementos que acabamos de ver. El PROSOFT, el Programa Nacional de Software, que es un programa fiscal que tiene una duración de 12 meses, pero con posibilidades de alguna prórroga. El PROIAT, el Programa para la
para la industria, para la modernización de la industria, de alta tecnología se llama, y el Fondo Nacional del Emprendedor, o antes Fondo PYME, del que veremos en alguna de las sesiones posteriores algunos de los elementos. Le estaba yo comentando a Julia antes de que iniciara la clase que en este momento prácticamente están listas, hay 5 familias de convocatorias y son 19 instrumentos diferentes que cada uno aborda una necesidad distinta. Entonces, cuando ustedes abordan la necesidad de recursos y dicen, vamos a pedirle dinero al gobierno, pues hay que estudiarle, hay que repasar y sobre todo hay que ser muy críticos porque no todos los instrumentos sirven, como dijo David, para bajar dinero. A veces bajar dinero en un instrumento que no es el adecuado es literalmente sacarse la rifa del tigre y tener más problemas de ejercicio y de cierre de proyectos que los beneficios que aparentemente obtiene uno cuando simplemente recibe dinero. ¿Algún comentario antes de pasar a lo siguiente? Bueno, entonces vamos a pasar a la parte que sigue. O sea, ya hicimos un primer ejercicio de identificación de ideas, ya lo comentamos, y la idea de mi idea como maestro de la asignatura es que pudiéramos ir construyendo un ensayo, un simulador de un proyecto para el PEI, de manera que ustedes puedan además adentrarse en la complejidad o las facilidades, ustedes lo irán definiendo, de hacer una propuesta. Entonces, yo les mandé hace rato un mensaje en donde les señalaba que para esta siguiente etapa vamos a trabajar otra vez con un símil, con un archivo no en línea como son las convocatorias del PEI, sino en un archivo en Word en donde ustedes podrán ir capturando información. En las próximas 2 sesiones vamos a desahogar esta primera tarea que les encargué de tratar de imaginarse las dos primeras secciones o las 2 primeras pestañas de la construcción de una propuesta. Me pregunta Alberto David si ese archivo se subió a la plataforma. Está como anexo de su tarea. Chequen si lo pueden bajar. Si no, para que lo suba a la biblioteca del curso. Bueno. No se puede ver, yo ya estuve intentando bajarlo, pero no hay ningún archivo, solamente está el comentario. De hecho, le contesté ahí en el Cúrsame. Bueno. Ok, todos dicen lo mismo. Bueno, ahorita en cuanto terminemos lo subo, para que lo puedan hacer. Se los voy a presentar. Déjenme presentarles muy rápidamente unas diapositivas que tienen que ver con cómo se ve en pantalla cuando uno quiere hacer una propuesta. Digamos, primero explicarles el programa de estímulos a la innovación, cada uno de ellos, de los programas, tiene su propia lógica, pero en este caso es un instrumento que se basa en tres bloques. Un primer bloque o primer paso que es registrar estas 8 cosas que ven ustedes en la diapositiva, que es, registrar a la empresa, ver de qué hace la empresa, es decir, cuál es su giro de industrial, de qué tamaño es, la información del ejercicio anterior, cómo caracterizarían la empresa, en fin, estos elementos que están ahí no los vamos a abordar en el ejercicio porque esos tienen que ver con el registro. Entonces no vamos a registrar ahorita propiamente la empresa. Luego el segundo paso es la captura del proyecto como tal y el tercer paso es el envío de la información. Entonces el ejercicio en el que vamos a estar involucrados en las próximas sesiones tiene que ver con este paso 2, que básicamente es un grupo de 13 secciones. Aquí están las 12 secciones obligatorias mínimas,
y hay una 13ª sección que tiene que ver con los proyectos vinculados y en donde se pone la información de las instituciones académicas con las que están vinculados. Entonces, como ven ustedes, para poderle presentar al CONACYT un proyecto del PEI, hay que llenar cerca de 60 campos distintos y en estos temas hay que, bueno, el resumen es algo que genera el sistema, eso no lo tienen que capturar, y luego viene la contextualización y la descripción, que son los dos incisos que les estoy pidiendo que desarrollen. La idea es que cada quien del proyecto que tiene registrado en el curso vaya llenando los campos como hasta donde lo puedan hacer, y el próximo lunes vamos a revisar contextualización, que es, contextualización, y el viernes vemos básicamente la descripción. Después tienen que llenar la factibilidad técnica comercial, hablar de quién es el que va a hacerlo, el grupo de trabajo, ver si los van a ayudar, si van a formar nuevos recursos humanos, cuál es su plan de trabajo, cuál es el presupuesto, quiénes son los responsables del proyecto y finalmente cuáles son los anexos. Físicamente, cuando ustedes entran a una propuesta tipo PEI, ven algo así. Esto, si se fijan, es el paso número 1 en donde ponen el número de RENIECIT y el sistema va a precargar, digamos, la información de cada uno de esos RENIECIT, giro de la empresa, algo que captura la empresa. Tienen que dar de alta al líder técnico del proyecto, se llama responsable técnico, y el sistema les va a mostrar no solamente uno, sino puede haber varios responsables técnicos, uno por cada proyecto. Una empresa puede presentar muchos proyectos, como ya lo vimos, y luego entramos propiamente al llenado de las propuestas. Aquí, bueno, a lo mejor es un poco difícil que vean el detalle, pero ya estas pantallas, lo que ustedes ven en esta parte, en la parte central superior, es como lo van a ver. Si ven en la parte superior, hay una serie de pestañas, las 13 pestañas que yo les había comentado, perdón, ahí nada más están las 12 porque no está la de las instituciones vinculadas, y la contextualización, pues tienen que decir el título, en qué modalidad, si es individual o vinculada, en dónde lo van a hacer, si ya han presentado propuestas en otras convocatorias, y luego tienen que clasificar ya no la empresa, sino específicamente el área del proyecto, tanto el área industrial como el área de conocimiento, y luego de esta pantalla hay dos campos críticos, uno es el título y el otro es el campo de las palabras clave. La instrucción para las palabras clave es palabra, es una sola palabra, un solo descriptor que refleje las 3 ideas que más le puedan ayudar a los evaluadores a entender el proyecto y al CONACYT a saber cuál es el mejor evaluador. Entonces, eso es lo que van a hacer. Ahorita lo vamos a revisar el próximo lunes y luego viene la descripción. Ahí, si lo que se fijan, lo que van a tener que hacer es primero si es una innovación de producto, de proceso, de servicio, si es una innovación radical o incremental, ¿no? En términos de la empresa, si es algo nuevo para la empresa o nuevo para el mercado, ¿no? Si es una mejora o es un nuevo producto, si es una invención a nivel mundial o a nivel doméstico, hacer un resumen de su propuesta, que ya ustedes ya empezaron a tener elementos con el formatito que se llenó anteriormente, cuáles son sus entregables, el objetivo y los resultados esperados. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas sesiones y lo vamos a ir presentando. Cada quien va a presentar un pedacito, por ejemplo, una pregunta, y lo que yo les voy a pedir es que, por ejemplo, en esta diapositiva, el tipo de innovación, ¿qué tipo de innovación plantea el proyecto? Me van a tener, aparte de decirme producto, proceso, servicio, tendrían que explicarles a sus compañeros y a su servidor dos cosas. ¿En qué parte de la convocatoria o los términos de referencia se habla de esto? ¿En dónde? Y por qué ustedes están diciendo que es una innovación, por ejemplo, en este caso, de producto y no de proceso, o de proceso y no de servicio, etcétera. Entonces, cada pregunta, o sea, por eso nos vamos a ir despacito, porque la idea es que vayan entendiendo la lógica de
la construcción de una propuesta. Solo para que vean la complejidad, cuando hablan de la factibilidad técnica, tienen que llenar todo esto. Primero, los antecedentes de la empresa en cosas relacionadas al proyecto, el monitoreo tecnológico, si es que hacen monitoreo tecnológico, el resultado de la búsqueda de patentes, el resultado de la búsqueda de artículos de investigación y publicaciones científicas o tecnológicas consultadas, cuáles son las tecnologías disponibles para eso que quieren hacer, cuáles son los productos, procesos o servicios similares y que ya están en el mercado, cuál es el origen de la tecnología, si es desarrollo interno, si la están comprando, si se la están pirateando. Después tienen que ver la factibilidad comercial, y aquí, aunque son solo 4 subpestañas, por decirlo así, cada vez que se despliega tiene 4 o 5 preguntas relacionadas con la factibilidad comercial. Por ejemplo, esto que vimos del nivel de desarrollo tecnológico del TRL, el último cuadrito que estaba en el formato, está en la sección de proyecto. Después van a tener que llenar, si es una propuesta vinculada, cuáles son las instituciones, quiénes van a participar, cuánto dinero van a recibir, qué van a hacer. Luego el grupo, bueno, pues sigue siendo instituciones participantes, el grupo de trabajo, quiénes van a participar, cuánto se les va a pagar, de quién dependen, si son parte de la empresa, de la institución, si van a incorporar becarios, en alguno de estos programas de CONACYT, el de posgrados en la industria o de maestros y doctores en la industria. Luego van a tener que detallar el plan de trabajo, y luego lo que uno generalmente piensa, bueno, en un proyecto es pues poner el objetivo y el presupuesto. El presupuesto, se fijan, viene hasta el final y es parte, algunos de estos campos, cuando ustedes lo hagan de a verdad, se van a dar cuenta de que esos vienen, ya vienen fijos porque los llenaron en secciones anteriores. Luego van a expresar si alguien les ayudó para hacer su proyecto, van a dar los datos de los responsables, van a decir cuáles son los documentos anexos que tienen que cargar, y finalmente lo van a mandar. Lo que se ve en la diapositiva es lo que pasa cuando faltan informaciones. Entonces el sistema les arroja este cuadrito rosado con todas las cosas que no han podido, que no están suficientemente llenas o que se brincaron, en fin, que no cumplen con algún requisito. Entonces, eso es lo que implica hacer un proyecto de PEI. Lo que vamos a hacer es un ejercicio como si lo estuviéramos llenando directamente estoy tratando de abrir el archivo de el formato. Pues lo que tienen ahorita en pantalla es el archivo, así es como se ve. Otra vez un archivo que ha sido desarrollado por esta consultora que también desarrolló el anterior, y como ven, lo que está ahí es nada más el paso 2, ya no en formato, en facsímil de una pantalla de captura, sino con espacios para que ustedes puedan poner el título de la solicitud, la modalidad, la propuesta. Ahí pues tendrían que ver cuáles son las modalidades que prevén los términos de referencia, cuál es el tipo de propuesta, en dónde lo van a hacer, en qué localidad, si fueron o no apoyados. Aquí, bueno, pues básicamente lo que tienen que decir es sí, no. El área industrial, ahí hay un listado, un catálogo de las áreas industriales, el área de conocimiento y las palabras clave. Luego viene la pestaña de descripción. Bueno, Julia, dicen que si por favor cierras tu micrófono. Bueno, ya la silencié yo. Lo que les decía, si es una innovación de producto, proceso y servicio, si es nuevo para la empresa, la breve descripción, las actividades y el objetivo, los resultados esperados.
Hasta aquí, hasta antes de iniciar factibilidad técnica, es el primer tramo de lo que vamos a ir haciendo construyendo el proyecto. Si se pueden elegir dos opciones, en general, no, salvo, digo, si tú ahorita para efectos del ejercicio, en la sección de arriba, vamos a ver qué. Por ejemplo, en esto, las actividades y los entregables, sí se espera que sean varios. Donde dice si es nuevo para la empresa, sí, en esa pregunta en particular, sí puedes decir que es nuevo para la empresa, pero también para el mercado nacional y también para el mercado internacional. Ahora, lo ideal es que, digamos, si es nuevo para el mercado internacional, obviamente va a ser nuevo para el mercado nacional y obviamente va a ser nuevo para la empresa. Entonces, más bien, busca el que sea más general, el que te dé más amplitud, porque aquí lo que busca esa pregunta es decirle al evaluador, así que cuál es el tamaño del pájaro, ¿no? Entonces yo quiero hacer una innovación de algo que nunca se ha hecho en el mundo y por lo tanto el mérito de lograrlo es mayor y a lo mejor la decisión de apoyar ese tipo de proyecto puede ser, pues vamos a echarle ganas y vamos a apoyar esta propuesta, o al revés, si se ponen en un contexto, digamos, muy conservador, dirían, pues las que tienen más riesgo, si no están bien planteadas, si no están bien apoyadas, si no tienen un grupo de trabajo que pueda echarle ganas, pues muy probablemente no tenga sentido estar apoyando este tipo de propuestas. Entonces, en esta etapa ahorita llenen esas dos secciones a como ustedes lo vean si se ponen de acuerdo y quieren juntarse dos o tres para hacer un solo ejercicio y se reparten las preguntas o cada quien haga la suya. Lo que sí, la exposición va a ser individual y les digo, no solamente van a decir por qué, o sea, qué contestaron, sino por qué lo contestaron y en qué parte de la convocatoria está relacionada esa pregunta. La expo sería el lunes empezaríamos. Si se fijan en la fecha de entrega de la tarea es hasta el viernes de la semana que entra, pero veríamos la contextualización, o sea, la primera pestaña, esta sección de contextualización, en donde pues básicamente lo que necesitan es tener el título y las palabras clave como elementos de discusión básica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, para el lunes tenemos que llevar llena esta propuesta y ya usted nos va a ayudar a corregir o nos va a ayudar a decir si estamos bien o estamos mal. Maestro, ¿sí me escuchó? No me oían, ¿verdad? No. Bueno. ¿Sí me escucha? Yo a ti sí te escucho, lo que pasa es que me había silenciado para que no se oyera eco. La dinámica es, cada quien o por grupos llenan las dos secciones, la de contextualización y descripción, y por poner un ejemplo, Julia dice el título de su solicitud, dice en los términos de referencia, la solicitud está en la sección tal y tiene estas características, y el título es este porque ya lo habíamos platicado la vez pasada, etcétera, etcétera. Y entre todos vamos a ver si el título ayuda o no. El título como tal no nos ayuda mucho, sino en la medida en la que lo empezamos a entender en el contexto del resto. Entonces probablemente me van a decir después del título cuáles son las palabras clave y con base en eso vamos a ir haciendo una discusión y ustedes podrán ir afinando sus proyectos. Digamos, si al final dicen, pues esto lo voy a presentar la próxima vez que se abra una convocatoria de PEI, pues sería muy bueno para
para ustedes y probablemente para mi egoteca, pero el propósito es entender cómo desde el lado público se van poniendo requisitos y se van pidiendo información que a veces uno dice, ¿y para qué quiero volver a poner esto? Ya lo puse en la anterior, o por qué es importante esto. Y lo que vamos a tratar de hacer es construir colectivamente la comprensión de esta lógica de los instrumentos públicos de financiamiento. ¿Alguna otra pregunta o duda? Lo que comentaba Mariana, Doc, respecto a si la presentación la podemos hacer así como usted la tiene aquí, solo llenamos en computadora y ya la exponemos en la hoja. Sí. Sí, digamos, ahorita no me interesa, digo, a lo mejor lo más fácil es que hagan un archivito de las dos, de estas dos secciones. Si se fijan, el formato son 20 páginas y solamente vamos a trabajar ahorita para esta primera vuelta, las 3 primeras o las 2 páginas y media. Pueden dejar el archivo completo, pueden extraer o, digamos, cortar y pegar en un archivo nuevo esas 2 primeras. No voy a calificar la presentación en el sentido audiovisual, sino el contenido. Eso es lo que vamos a trabajar. Ahorita vamos a trabajar contenidos. ¿De acuerdo? Bien. Pues si no hubiera ninguna duda, entonces de aquí a las 8 de la noche, en principio, ustedes tendrían la posibilidad de avanzarle. Es como está organizado el programa del curso. Entonces tendrán 1 hora 20 minutos para avanzarle. Y si no hubiera ningún cambio en el transcurso de la mañana del lunes, yo les aviso si estaré por el CICAP. Si no, pues nos veremos igual por vía remota, aunque yo ande por Cuernavaca. Si alguno tiene interés de platicar personalmente conmigo algún tema, por chat nos ponemos de acuerdo y yo hago un espacio allá en Cuernavaca para, pues, tomamos un refresco o platicamos en la escalera o en donde ustedes consideren y vamos avanzando con la materia. ¿Algún último comentario? Si no es así, que pasen un feliz fin de semana y nos estamos viendo el lunes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, y gracias. Adiós, Ivonne. Gracias, adiós. Hasta luego, Julia.